Capítulo 52. Paralelos. Parte 5. Era un mundo blanco entre dimensiones donde no existía nada más que el espacio vacío. Se conocía como la brecha dimensional y la energía ilimitada que la llenaba era suficiente para aplastar cualquier existencia más débil en el olvido. Sin embargo, los demonios de clase alta y sus equivalentes tenían un cierto nivel de resistencia debido a su poder mágico y capacidades físicas. Esto iba a decir que los demonios superclase y sus equivalentes no tendrían ningún problema en atravesarlo. Rizebim cortó una figura lamentable cuando apareció jadeando por una fisura creada por su propio poder. El sudor le empapaba la frente y sus manos temblaban por un frío persistente que se negaba a dejarlo. Sin importar lo lejos que iba corriendo, él sentía que estaba todavía siendo observado y juzgado por los fundadores que juntos crearon el mundo terrenal en lo que era. Los 72 demonios, los pilares guardianes del inframundo. Con sus alas, abarcaban los cielos, grandes y enmarañados con escamas, plumas o cuero de reptil. Con su poder, dominaron las tierras del infierno para gobernar como príncipes, reyes, archidemonios y presidentes para vigilar y atormentar a los pecadores. Independientemente del tiempo, independientemente de la muerte, su existencia equivalía al azote del cielo. Ni siquiera los ángeles en todo su poder y gloria pudieron sofocar el poder de los 72 en la Gran Guerra. Se habían roto lanzas, se habían hecho añicos las espadas, pero la leyenda seguiría viva. Desde el agujero que Rizebim había arrancado directamente del inframundo, aún podía sentir los cambios que ocurrían dentro de él al esparcir su energía en una especie de conciencia espiritual. Lo vio todo. En los campos ardientes del abismo profundo, un ser monolítico de ceniza humeante y magma atravesó las llanuras abrasadoras, dejando rescoldos danzantes a su paso. Su cuerpo estaba cubierto de una médula blanca como carbón quemado y moteado con grietas ardientes que contenían la ferocidad desenfrenada en su interior. No atacó a los monstruos generados por Annihilation Maker, los aplastó en imponentes columnas de fuego del infierno. Belial, señor de la llama abrasadora. Los diablos de la casa Belial volaron en el aire junto a su progenitor, el rey de los Rating Games, Dihauser Belial actuando como vanguardia. En otra parte, en las tierras de hielo y nieve, el gran Leviatán surgió del frío glacial, cantando una rapsodía de muerte y desesperación helada. Su cuerpo humanoide estaba cubierto de permafrost con la forma de un manto ondulante. La tiara con joyas colocadas sobre su cabeza sostenía largas trenzas de cabello plateado pálido que revelaban pupilas de color azul profundo que brillaban tenuemente dentro de una tormenta turbulenta. El frío de un invierno interminable impregnaba el exterior, cubriendo la tierra con una nieve eterna que trepaba por los cuerpos del Jabberwocky y los congelaba en esculturas de hielo. Un solo movimiento de una mano más tarde, y los cuerpos se hicieron añicos en fragmentos irregulares que chocaron contra el suelo. Más lejos, el señor de las moscas inició su descenso. Plagas, dificultades, enfermedades, un enjambre de langostas impías se extendió por las tierras del inframundo oriental. Debajo de la horda, un círculo mágico brilló para que todos lo vieran mientras un grupo de moscas se congregaban y se manifestaban en la forma de un hombre impasible. Se puso un aro negro sobre la cabeza, su cuerpo cubierto por una capa de neblina púrpura. Parecía enfermizo, sus mejillas hundidas y las puntas de sus dedos amarillentas y teñidas de negro. Sin embargo, la indiferencia en su mirada era desconcertante. A diferencia de Leviatán o Belial, los Jabberwocky y Bandersnatch merodeando por el inframundo y engendrando su calaña podían sentir un peligro incomparable escondido dentro del cuerpo del señor de las moscas. El hombre levantó una mano y el inframundo oriental se oscureció en noche y sombras. Susurros, ligeros y espeluznantes resonaron en los oídos de todos. Hablaban de pasión, de ambiciones e ideales, pero de repente se llenaron de un tipo de malicia que erosionó la racionalidad de la mente. Hablaba la mayor parte de lo que uno deseaba escuchar, pero quitó todo lo que era verdaderamente importante. Hablaba de palabras malditas y orígenes, artimañas y engaños. La vida menguó y menguó, antes de apagarse por completo. Sombras parecidas a almas surgieron de los cuerpos del Jabberwocky y se congelaron sobre la palma abierta del señor de las moscas que pronto guardó. Un trato con un demonio. Un príncipe del inframundo, el demonio Belzebub. Rizebim no pudo evitar temblar cuando se dio cuenta de que Belzebub parecía mirarlo lánguidamente mientras sus sentidos pasaban. ¡Mierda! Susurros oscuros de repente comenzaron a reverberar en los oídos de Rizebim y por un momento, sintió que su cabeza comenzaba a palpitar. Entró en pánico y cambió sus sentidos a otra parte.
No se atrevió a inspeccionar lo que estaba ocurriendo en la sección oeste o sur del inframundo, ya que ya podía predecir quién estaría allí. En el norte estaba Leviatán, en el este estaba Beelzebub, en cuyo caso, el oeste y el sur deben haber albergado individualmente al primer demonio Lucifer y al señor Asmodeus. Leviatán y Beelzebub eran una cosa, pero se sabía que tanto Lucifer como Asmodeus eran mucho más violentos que sus contrapartes, que formaron los últimos 4 grandes Satanás. No, la analogía estaba mal. En la época de los demonios, no existían los 4 grandes Satanás. En cambio, fueron solo los pilares. Sin embargo, la razón por la que los 4 grandes Satanás se derivaron de Leviatán, Asmodeus, Lucifer y Beelzebub fue porque los linajes de esos demonios eran los más fuertes. Peor aún, Leviatán y los demás no estaban luchando solos. Sus hermanos se estaban esparciendo por la totalidad del inframundo, el más importante de los cuales ni siquiera se especializaba en peleas. Era el duque tocando una melodía antigua en un escenario etéreo en medio del inframundo. Dedos bailando sobre teclas imaginarias para abrir la estructura presente sobre el cielo púrpura. No era un castillo, ni era una especie de bastión, sino un archivo que contenía los registros del mundo. El duque no poseía la fuerza para gobernar con tiranía, ni poseía la habilidad de alterar el paisaje, en cambio, lo que le fue otorgado por su dominio y autoridad fue el derecho a supervisar una llave de sabiduría. Puede que no importara. La influencia no importaba. Su único deber verdadero era actuar como el guardián de todo el conocimiento. Dantalión de la librería prohibida de biblioteca. La fuerza encontrada a través de las palabras y documentada dentro de un texto antiguo, prohibida y de otra manera resonaba con las leyes fundamentales del universo. Así se ha dicho, y así será. Deja que este requiem del pasado suene una vez más y te otorgue conocimiento en la vida y en la muerte. La voz del duque resonó por todo el inframundo, suave pero llena de un significado más profundo que desbloqueó un aspecto de la mente que uno ni siquiera conocía. El clamor del hombre que lucha por el mejoramiento de la sociedad, las luchas del poder superior y las guerras libradas, ¿hay realmente algún significado real? No les hablo de las formas del pensamiento común, sino del conocimiento de 1000 tomos. La humanidad no alcanzó la cúspide de su edad de oro a través de la fuerza y la capacidad, sino a través del conocimiento acumulado. La voz del duque entró en los oídos de diablos y demonios por igual, reforzando sus habilidades innatas y su poder a través de la raíz de todo conocimiento. Así como un arma solo sería realmente letal en manos de quienes supieran cómo manejarla, las palabras de Dantalión eran como instrucciones que daban la respuesta a todo. Dantalión debería haber sido el primer demonio que Rizebim debería haber detenido a toda costa, no solo para detener la reinvocación de las legiones, sino por la esencia del poder de Dantalión. Había una razón por la cual la casa Dantalión había sido elegida como la primera prioridad en la Gran Guerra, y el conocimiento que poseían era completamente esa razón. Incluso si Rizebim quisiera detener al duque Dantalión, no lo haría. No quería arriesgarse. El hecho de que Leviatán y el resto fueran solo 4 de los grandes demonios que componían a Goetía causó tal terror dentro de Rizebim que fue insoportable. La situación no estaba resultando como esperaba. Había creído que solo tenía un demonio del que preocuparse, no todos los 72. Si no tuviera un autocontrol tan extraordinario, entonces tal vez ya se estaría tirando del cabello con frustración. También pudo sentir los eventos del mundo humano debido a su uso del Sephiroth Graal para resucitar a los dragones malignos de las diversas mitologías. Sobre los terrenos de la Tierra, los panteones se habían movido directamente, incapaces de quedarse quietos debido a la amenaza hacia la humanidad. Rizebim había predicho tal movimiento hace mucho tiempo, desde que rompió el pacto de no agresión en el mundo humano, y sin embargo, no pudo implementar ninguna de sus estrategias después de que la aparición de 72 demonios lo tomó por sorpresa. Rizebim vio que en la ciudad de Grecia, la gente gritaba y corría como wyverns y miembros de la Brigada del Caos bajo sus instrucciones asesinados y saqueados. A la cabeza del ataque a Grecia, el dragón maligno Ladón con su cuerpo en forma de árbol permaneció inactivo en desinterés hasta que aparecieron figuras dentro de las nubes una por una. Un rayo cayó del cielo, el eco de un trueno resonando en todas partes, cuando un hombre barbudo que vestía una clámide blanca y sandalias de madera se manifestaba. Arcos de electricidad zumbaban a su alrededor, ramificándose en ráfagas de luz y estática más pequeñas en forma de red. El olor a ozono comenzó a penetrar a medida que más y más personas en Grecia comenzaron a notar que 12 individuos flotaban libremente en el aire. El panteón griego y romano. Los olímpicos cuyas imágenes fueron eternamente modeladas en la más pura de las esculturas de mármol.
Zeus, el rey del Olimpo, estaba a la vanguardia, con la mano levantada sobre su cabeza mientras los propios cielos parecían gritar con el rugido del trueno. Zeus era el más joven de todos los olímpicos y el más fuerte de todos. Hijo de Cronos, hijo de Rea, su furia actual no conocía límites. Ricebim no solo había soltado a los dragones malignos sobre el mundo, sino que para contrarrestar a los panteones, tocó directamente muchos aspectos fundamentales. Sabía que su poder individual nunca resultaría efectivo, y por lo tanto, Ricebim buscó la ayuda de viejos enemigos. Para los dioses hindúes, fueron los reyes demonios. Para los griegos, eran los titanes atrapados dentro de los cuencos del Tártaro, razón por la cual Ladón, un dragón griego, estaba actualmente en Grecia. El objetivo de Ladón era liberar primero al titán general Atlas, que estaba maldito para llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Zeus y los otros dioses no necesitaban investigar para comprender lo que estaba sucediendo. Originalmente, se suponía que Ricebim regresaría en el tiempo para prestar su ayuda con Annihilation Maker, pero Ricebim estaba actualmente retenido. Como tal, la situación cambió rápidamente. En Grecia, los olímpicos ya se habían reunido. Zeus no se quedaría quieto por más tiempo. Las tierras de Grecia y los países circundantes fueron los últimos lugares donde se conservó la cultura y la fe griegas. Ninguno de los olímpicos deseaba permitirle ningún daño. Estallaron tormentas y el suelo empezó a temblar. La ira del Olimpo está sobre ti. Zarcillos de relámpago puro sin adulterar se juntaron en la palma de Zeus. Siente su furia. Zeus desató su poder, el mundo se iluminó con destellos de luz que cosechó la vida de numerosos enemigos. Las ondas de choque y las explosiones ensordecedoras ahogaron la histeria de los equipos de medios humanos que filmaban la cobertura de los eventos en todo el mundo. El propio pueblo de Grecia se quedó mirando con incredulidad. Las estatuas de mármol de los dioses griegos fueron talladas en las imágenes de los dioses griegos. No pasó mucho tiempo para que nadie identificara a los atletas olímpicos peleando en el aire. Carros azules y rojos dispararon un diluvio de flechas divinas. Eran los olímpicos gemelos que representaban al sol y la luna. Apolo del sol y Artemisa de la caza. Los otros atletas olímpicos se separaron y cubrieron sus propios terrenos para defenderse. Ladón soportó la peor parte del asalto, sus numerosas barreras apenas lograron resistir contra los olímpicos. Dentro del mar Egeo, una figura humanoide se precipitó hacia las aguas saladas antes de formar un remolino masivo que reunió la energía de las olas distantes. La espuma del mar y los animales marinos comenzaron a dar vueltas entre sí y tomar la forma de una masa de agua masiva que arrebató a todos los enemigos que buscaban viajar a través del canal. Poseidón, dios de los mares y Earthshakers había llegado. Al ver todo desde la seguridad de la brecha dimensional, Ricebim sintió que la sangre se le escapaba de la cara antes de tambalearse. Nada iba bien desde el principio. Lo que era peor que cualquier otra cosa, era que no importaba cuánto deseara su poder para cerrar la fisura que había creado en el inframundo, simplemente no se cerraría. Cuanto más tiempo permaneciera abierto, más probable era que se pudiera seguir su rastro. Se esforzó cada vez más hasta que no consiguió ningún resultado, hasta que finalmente se dio cuenta de contra quién estaba compitiendo. Podía verlo desde el borde de su visión. El poder de la figura de un verdadero demonio se congregó a partir de las voluntades de los 72 pilares combinados, manteniendo a la fuerza el agujero entre dimensiones. Una bestia de la humanidad, la aniquilación y la desesperación. Mire hacia arriba y contemple. El que cambia el mundo por su capricho. Es un poder de incineración absoluta. Los mismos dioses podrían romper los mares y romper montañas con sus propias manos, pero nunca podrían matar a toda la humanidad con un solo golpe cargado. Al final del día, la humanidad era la fuente de poder de todos los dioses. La energía de la fe que proporciona todo el significado de Dios en su existencia. A diferencia de la historia de otro mundo donde los dioses se habían separado verdaderamente de la humanidad en la era de la antigua Sumería, los dioses del mundo actual todavía estaban completos y eran necesarios. Esto fue para mantener el equilibrio de lo sobrenatural. Sin embargo, Goetia aún podría existir incluso después de la muerte de todos los humanos. Había sido despiadado. Para salvar a la humanidad, una vez había elegido extinguir a la humanidad como un todo. Los ojos de Goetia parecían burlarse de Ricebim, menospreciando su verdadera naturaleza. Un cobarde demasiado asustado para oponer una pizca de resistencia. Ricebim se estremeció involuntariamente, el pánico dentro de él creció fuera de control cuando pensó en luchar contra tal poder.
El hecho de que no pudiera cerrar la fisura dimensional que había creado obviamente significaba que Goetía podría llegar a él en cualquier momento. No hubo escapatoria. Este fue el juicio de los 72. Todo lo que importaba ahora era cuándo. La desesperación en su rostro provocó fluctuaciones en el control de su energía mágica, potentes remolinos que se expandían rápidamente hacia afuera. En la distancia, el gran rojo, el dragón rojo de la brecha dimensional, abrió un ojo con desinterés antes de cerrarlo una vez más. Respiró levemente, y los remolinos de energía que los Rizebim habían enviado involuntariamente hacia él se apagaron directamente. Con la mente en blanco, no fue hasta que Rizebim sintió una nueva presencia detrás de él que se volvió hacia la dirección de la fisura dimensional que había creado. Justo ante sus ojos, Shirou apareció frente a él. «Marvas, ¿estás solo?» El tono de Rizebim estaba lleno de inquietud, como si Goetía apareciera de repente a la espalda de Shirou. «Yo mismo soy más que suficiente para derrotarte», respondió Shirou, aliviando enormemente a Rizebim de sus miedos internos. Si era solo Marvas solo, entonces Rizebim confiaba en su victoria. Ya había pasado años analizando el alcance del poder del demonio Marvas en la guerra civil del inframundo. De hecho, era quizás el más conocedor de este asunto que cualquier otro diablo que existiera. El exceso de confianza de Marvas sería la raíz de la ruina del héroe de la guerra civil. Rizebim sonrió lánguidamente, pero no atacó de inmediato. Esperó un momento para asegurarse de que absolutamente nadie más saldría de la fisura dimensional antes de hacer su movimiento. El poder mágico puro lo rodeó en un escudo protector mientras la energía demoníaca de Marvas envolvía el área. Rizebim gimió, la presión de la energía de Marvas era mucho más alta de lo que esperaba, pero al menos era tolerable. Sus ojos se enfocaron completamente en la mancha negra que Marvas soltaba naturalmente en cada pelea. En el análisis que había hecho con respecto a Marvas, el único aspecto que garantizaba la derrota era el momento en que uno tocaba la mancha negra de la energía demoníaca de Marvas. La mancha en sí parecía albergar una potente maldición que ni siquiera los dioses de la luz podrían resistir. Peor aún, a veces, la energía era difícil de detectar antes de que trepara por las piernas y las incapacitara. Siendo este el caso, su plan original era luchar contra Marvas en la brecha dimensional para empezar. La brecha dimensional era un vacío blanco. No había nada más que un espacio vacío y la energía invisible reunida entre las dimensiones que lo llenaban. Era prácticamente imposible para Marvas atraparlo con la guardia baja e incapacitarlo con energía demoníaca. Se daría cuenta y reaccionaría antes de que sucediera algo así. Si todavía estaba atrapado cuando podía ver los hilos negros de maldiciones que se acercaban a él, entonces, honestamente, era simplemente un incompetente. Al ver los hilos negros de la energía demoníaca de Marvas, que buscaban invadirlo por todos lados, empujó con su poder mágico y lo obligó a retroceder. A diferencia de los otros enemigos de Marvas, Rizebim estaba tratando a Marvas con la mayor precaución hasta el punto de que evitó activamente cualquier tipo de confrontación cercana. Desde la distancia aún podía evitar la energía maldita de Marvas, pero desde cerca, era imposible. Esta era la razón por la que había tomado a Annihilation Maker. En lugar de luchar contra Marvas él mismo, se contentaba con agotar a Marvas enviando forraje conjurado para atacar. Esta fue la estrategia óptima que se le ocurrió después de evaluar todas las batallas en las que Marvas había participado. Lamentablemente, también habría funcionado, si estuviera verificando a los Marvas del pasado que estaban restringidos por limitaciones mentales que no estaba privado también. Actualmente, dichas restricciones mentales no existían. Esquivando la energía demoníaca de Marvas desde la distancia, Rizebim extendió una mano y canalizó el poder mágico en la punta de sus dedos. El sello mágico de Lucifer cobró vida. Lucifer era el jefe de la Orden de los 72 Pilares. Era el más fuerte de los demonios y aclamado como el primer ángel caído expulsado de los cielos. Una poderosa energía mágica creció dentro de los cuerpos de la casa Lucifer hasta el punto de que incluso los niños podían resultar un peligro para los demonios de clase media. Esto significaba decir que si un demonio de clase suprema nacía en la casa Lucifer, solo se podía imaginar el nivel de destrucción y capacidad que tendría ese heredero. Rizebim era una superclase. Un zumbido bajo resonó cuando la energía mágica de Rizebim liberó arcos de energía en forma de zarcillo sobre la palma de su mano y estalló. Al principio no era más que una pequeña esfera, pero rápidamente se expandió hacia afuera y se agrandó hasta ser tan grande como un edificio. Al mismo tiempo, Rizebim deseó que los conjuros que había hecho con Annihilation Maker se lanzaran hacia adelante.
La energía demoníaca de Marvas no podría bloquear todo. Como era de esperar, cuando su explosión mágica golpeó contra la energía demoníaca de Marvas, las dos fuerzas se anularon entre sí y dejaron un agujero temporal que las invocaciones conjuradas utilizaron para entrar en el rango de ataque de Marvas. Seguir. Rizebin pensó en su mente mientras deseaba que la energía dentro de él formara un círculo mágico que había escondido dentro del cuerpo de una de sus invocaciones conjuradas. En el momento en que Marvas arremetiera de alguna manera física, Rizebin detonaría la energía almacenada en su interior para un golpe directo al cuerpo de Marvas. Otra cosa que Rizebin había descubierto durante su investigación sobre el demonio Marvas fue que se informaron casos de Marvas desmayándose por su propio poder. Esta era una información que había obtenido después de extraerla de la memoria de uno de los miembros de la casa Sitri que solía actuar formalmente como uno de los guardias personales de Serafalla Sitri. Si Marvas logra defenderse de todos los ataques, entonces seguramente Marvas tendría que usar más de su poder de doble filo. En cuyo caso, la victoria de Rizebin se acercaría aún más. Vamos. Hazlo. ¿Qué estás esperando? Rizebin miró a su oponente con cuidado, sintiendo las manos húmedas por la emoción. Sin embargo, se puso rígido cuando Marvas lo miró directamente sin una pizca de emoción. Fue desconcertante, lo que lo llevó a revisar apresuradamente todo lo que sabía sobre Marvas. Esto no fallará. No puede. Rizebin se negó a creer que se había perdido algo tan vital en su conflicto con los demonios Marvas. Él estaba equivocado. Soy el hueso de mi espada. Las palabras de poder se pronunciaron con una expresión indiferente, lo que provocó que el aire se distorsionara y la energía entre los límites estallara de emoción. Existían mundos paralelos. Rizebin había aprendido de este concepto antes y firmemente se propuso causar estragos en los reinos como un verdadero diablo. Posteriormente, había realizado muchos experimentos con respecto a la brecha dimensional para descubrir que cada mundo contenía una energía y leyes únicas. Dentro del límite entre dimensiones, uno podría entrar en un mundo paralelo expandiendo una de estas energías y siguiéndola a la fuerza hasta su fuente. Rizebin apodó a esta energía como World Energy. Actualmente, Rizebin podía sentir las características únicas de un mundo tomando forma. Un mundo que parecía existir con el demonio Marvas en su origen. World Energy fluctuó alrededor de Marvas en una tormenta. El disparo mágico de Rizebin y las invocaciones conjuradas se detuvieron en medio del ataque cuando las espadas de acero se manifestaron en el aire y diezmaron directamente las invocaciones conjuradas. En lo que respecta a la explosión del mago de Rizebin, el ataque se dejó sin obstáculos y tuvo un impacto directo con Marvas. Lejos de revelar alguna satisfacción por herir a su oponente, Rizebin sintió un cosquilleo en su cuero cabelludo. El acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. El ataque se disipó del cuerpo de Marvas como humo a pesar de la explosión que ocurrió por todas partes. Creó un telón de fondo ardiente mientras los profundos ojos color bronce de Marvas miraban a Rizebin impasible. He creado más de 1000 espadas. La energía se arremolinaba y se manifestaba en espadas, lanzas y dagas que inmediatamente rodearon a Rizebin por todos lados. No habría escapatoria. Entonces, eso es lo que era. Rizebin no pudo evitar tragar mientras miraba la expresión sin cambios en el rostro del demonio Marvas. No era el demonio Marvas el que estaba demasiado confiado, era él mismo. Esto no fue una pelea. Quizás nunca estuvo destinado a ser. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Claro, si fuera solo el poder de los demonios Marvas al que se enfrentaba, tal vez hubiera habido una oportunidad, pero contra el tipo de poder que lo rodeaba actualmente, no había competencia. ¿Qué es esto? Miró alrededor a las armas que lo enjaulaban en el centro mientras activaba furiosamente a Annihilation Maker para contrarrestar cada espada, lanza y daga. Fue entonces cuando el demonio Marvas habló solemnemente. No es suficiente. ¿No es suficiente? Las palabras resonaron en la mente de Rizebin mientras miraba los miles de invocaciones conjuradas que había creado. Cada uno se puso de pie en una postura defensiva. La confusión y la duda de Rizebin no duraron mucho. Inconsciente de la pérdida, ni consciente de la ganancia. Las espadas en el aire se duplicaron, luego se triplicaron hasta que todo el espacio alrededor de Rizebin no era más que una masa entera de acero. Peor aún, las espadas sagradas y demoníacas estaban presentes en todas partes, sus bordes afilados podían perforar directamente la energía y el material más duros. Rizebin intentó resistir con su poderosa energía mágica, pero como para clavar el último clavo en un ataúd, Marvas levantó una mano.
5 anillos brillaron con luz divina que inmediatamente le quitó la magia a Rizebim. Fue la luz de Dios. Antes de los anillos del gran lanzador, toda la magia se volvió nula y sin valor. La desesperación de repente nubló los ojos de Rizebim cuando Marvas levantó un dedo en preparación para atacar las espadas obedeciendo las órdenes de Marvas. ¡No! Rizebim gritó en pánico. Si muero, entonces el Triexa será liberado. Marvas hizo una pausa. Sí. Era una oportunidad. Rizebim estaba picando pajitas, pero lo que había hecho como último a prueba de fallas fue vincular su muerte con la liberación del sello de Triexa. Mira por ti mismo. Rizebim activó fácilmente un círculo mágico relacionado con el seguro que había dejado en el terreno de descanso del Triexa dentro de una dimensión paralela a la Tierra. Los ojos de Marvas se entrecerraron mientras escudriñaba el sello mágico, sin ver ningún engaño en las palabras de Rizebim. Entonces te capturaré. Marvas permaneció imperturbable, pero era como si un rayo de luz brillara sobre Rizebim desde un profundo abismo. Incluso si fue capturado, mientras estuviera vivo, eso era todo lo que importaba. Rizebim era un cobarde y lo sabía, pero a lo largo de la historia, los que siempre sobrevivieron fueron los que cortaron sus pérdidas más rápido. Los cobardes de los campos de batalla. Las espadas alrededor de Rizebim se lanzaron directamente hacia adelante, atravesando todas sus defensas y golpeando directamente su cuerpo. Se tambaleó, sangrando y ensangrentado, pero su débil respiración indicaba que el hombre todavía estaba vivo. La batalla había terminado, si es que podía llamarse batalla. Rizebim estaba afligido por dentro. Si hubiera sabido que el resultado de la pelea sería así, tal vez lo hubiera cambiado todo. Goetia no era el único monstruo que había. Marvas, una trinidad de 3. Dios. Demonio. Inmortal. Rizebim jadeó para respirar y vio cómo Marvas se acercaba a él. Sí. Esto estuvo bien. Mientras vivió, su vida fue lo que más le importó. Justo cuando Marvas extendió una mano para tomar a Rizebim bajo su custodia, una masa de energía negra contaminada golpeó a Rizebim en la frente. Rizebim parpadeó una vez, luego 2, antes de que sus ojos rodaran hacia su cabeza donde un agujero ensangrentado estaba tallado en su cráneo. Entonces, ¿esto era la muerte? En sus momentos finales, Rizebim no podía entender dónde se había equivocado. Quizás nunca lo haría. Rizebim colapsó directamente en un montón, la energía mágica que lo rodeaba y lo protegía de los peligros de la brecha dimensional ya no estaba activa. Estaba destrozado bajo la mirada de Shirou. Shirou sintió que su estómago se hundía, el dios único dentro de él se volvía solemne, cuando el sello de Triexa injertado en el alma de Rizebim se rompió directamente y liberó a la bestia del apocalipsis. No es bueno. No es bueno en absoluto. Shirou se apresuró a girar en la dirección de donde había venido el ataque solo para vacilar. Ayakoyi. El hombre no se veía bien. Parecía dolido, su tez pálida cuando gotas de sudor se formaron sobre su frente. Además, ¿cómo pudo Ayakoyi, un humano, resistir las duras condiciones de la brecha dimensional? Ayakoyi. Llamó con cuidado. Ayakoyi no respondió. Más bien, Ayakoyi hizo una mueca y colocó ambas manos sobre sus sienes como si sintiera un gran dolor. Cuando Shirou escuchó atentamente, pudo escuchar a Ayakoyi murmurarle. Era difícil escuchar desde donde estaba, por lo que Shirou hijo se acercó. No vengas. No te acerques más. Los murmullos de Ayakoyi finalmente se filtraron en sus oídos. Se puso rígido, la mirada se disparó para mirar los ojos ennegrecidos y el cuerpo tembloroso de Ayakoyi. Lo que Shirou no sabía era que años antes de su llegada al mundo actual, Ayakoyi y Griselda se habían topado una vez con una masa negra de mancha maldita durante una de sus misiones en la iglesia. De los dos, Ayakoyi había sido atacado por él, lo que debería haberle quitado la vida hace mucho tiempo. Sin embargo, se recuperó milagrosamente, sin saber que la masa negra permanecía dormida dentro de él. En el momento en que Shirou sintió que cualquier entidad estaba controlando a Ayakoyi, la familiaridad fue inconfundible. La mancha del Santo Grial. Uno que no estaba sujeto al control de Angra Mainyu después de haber pasado cientos de años en otro mundo para desarrollar su sensibilidad. No perteneces aquí, y ahora es el momento de que regreses. La voz que salió de la boca de Ayakoyi estaba distorsionada y antinatural. Fue todo el mal del mundo. De repente se formó una grieta debajo de Shirou que lo absorbió mientras estaba desprevenido. Por supuesto, se resistió, pero estaba demasiado cerca de Ayakoyi, y Ayakoyi lo empujó directamente.
Su visión nadó, un túnel blanco lo impulsó a través del vacío antes de escupirlo en el cielo del lugar familiar donde se hundió en el suelo. Nos han tenido. La voz del Dios único resonó en su mente. No entendió muy bien lo que quería decir el Dios único hasta que se puso de pie y comenzó a mirar a su alrededor. Se quedó paralizado, los ojos se agrandaron cuando un puente rojo distintivo sobre un río ancho entró en su vista. Palmeó la suciedad y la mugre de su cuerpo antes de tomar aliento. Después de todo el tiempo que había pasado, estaba de regreso. La ciudad Fuyuki. En el mundo de los dioses y los demonios, no importaba dónde estuviera nadie, el cielo, la tierra o el inframundo, todos podían sentirlo. Una agregación de energía potente que atravesó toda la existencia. Fue un poder que se tragó a los panteones menores en un instante. Los dioses de bajo nivel fueron aniquilados de inmediato. Desde Grecia, España, Rusia y todo el mundo, los dioses temblaron. Se desató el sello de la Triexa. En lo profundo del inframundo, los 72 pilares de repente dejaron de moverse al mismo tiempo. Con Bandersnatch y Jabberwocky tratados principalmente, la seguridad del inframundo ya estaba garantizada. Bajo la mirada de todos los demonios de los 72 cerraron los ojos y comenzaron a reunirse en una sola entidad. Goetia tomó forma una vez más, y esta vez, no permaneció dentro del inframundo. Con un roce de su mano, se abrió un camino hacia el mundo mortal antes de que lo atravesara. Los demonios se miraron el uno al otro antes de seguirse sin decir palabra, su fe en sus progenitores era inquebrantable. Goetia no perdió ni un segundo de tiempo. Al entrar en el mundo humano, miró hacia arriba en la dirección de la masa de energía convergente donde las restricciones del Triexa se estaban rompiendo capa por capa. Tenía la sensación de que la situación llegaría a esto. Había aprendido en su tiempo al enfrentarse al maestro humano de Caldea a esperar lo peor en cualquier situación. Había perdido la conexión con Shiro y de repente se quedó solo. Esta fue una de esas veces. Por lo tanto, se había estado preparando desde el principio. Esta ya era su segunda vida, por imposible que sonara. Había llegado el momento. Las bandas de luz alrededor de la Tierra convergieron con él en el centro. Respiró hondo, canalizando su fuerza desde su interior. El final de un viaje y el comienzo de un camino que rehacería la historia del planeta. La luz brillaba desde el ojo sobre su pecho, las espinas de la corona sobre su cabeza en forma de astas soltaban un zumbido bajo. Él fue quien dominó todo. Ars Almader Salomonis. La energía que la Triexa estaba liberando se vio compensada repentinamente por la aparición de un poder igual que estalló para oponerse a ella. El propósito original de la creación de Goetia era proteger a la humanidad. Esta vez lo haría en sus propios términos sin el prejuicio de su vida pasada. En respuesta a su energía, el sello del Triexa se rompió por completo, haciendo contacto directo con la energía de Goetia en un choque por el dominio. Fue el primer combate de dos entidades apocalípticas de mundos diferentes. Una gran batalla a una escala nunca antes vista. Uno luchó por matar a todos, y el otro luchó porque ahora entendía el significado de la vida. La bestia del apocalipsis contra proyecto de orden mundial de la bestia de la humanidad. Que la luz de Salomón guíe el camino.